amigos de LDP Magazine, ya estamos en los miércoles culturales como siempre, pero hoy día con una sorpresa. Como dijimos, los programas iban a empezar a ser grabados, algunos de ellos, y vamos a tener más de un invitado. Hoy, gracias al sistema de bibliotecas públicas de Providencia, estamos ocupando este espacio que se va a transformar en parte de nuestra casa en los próximos meses. No solo para grabar los programas, sino para la serie de conversaciones y actividades que vamos a estar haciendo a través de este año 2025. Y vamos a comenzar con el primer programa con nuestro querido amigo Andrés, que tiene grandes invitados para acá. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación y encontrarnos de nuevo para poder conversar y tratar temas en profundidad mucho más relajados que de lo normal, ¿no? Así es. Y recuerden, chiquillos, que estamos en este minuto con varias actividades, las cuales se les informa a continuación. Hola amigos de LDP Magazine, estamos acá desde Play Kingdom y les recordamos que estamos con concurso. Gánate una polera a tu elección. ¿Cómo participar? Muy simple, simplemente tienes que decirnos 3 cómics de algunos de los autores que hayan participado con nosotros durante nuestro programa Mundo Viñeta durante 2024. Y también no olvides que tienes que seguirnos en nuestros Instagram, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom, quien te regala esta fabulosa polera a tu elección. ¿Cómo participar? Fácilmente en la parte inferior, darnos tu respuesta. Estaremos atentos. Se les quiere. Fuimos invitados a participar, a hacer este llamado para el mapeo de la historieta chilena. Estamos colaborando de todo corazón. Muchas personas han tenido problemas para inscribirse y no comprenden cuál es el sistema. Este es bastante simple. Si ustedes ven este banner que se ha puesto en bastantes partes, hay que simplemente escanear el código QR para que ustedes lo hagan directamente desde su celular. Pero como esto ha sido un poquito engorroso para algunas personas, tratamos de ayudar y haciendo un link directamente. ¿Cuál es este link? Ahora lo van a ver ustedes. Para eso, en nuestra página www.ldp Magazine hemos puesto este link directo para la página de inscripción, y esto es de manera bastante fácil. Simplemente ustedes se van a nuestro banner, vuelvo a repetir, está en www.ldpmagazine.com, inscripciones, mapeo de la historieta chilena, y hacen clic justamente en el botón naranja que dice inscríbete aquí y te va a redireccionar justamente donde comienza esta encuesta y este mapeo. Esto es sencillamente lo que tienen que hacer. Hacen clic en realizar la encuesta y inmediatamente empieza a aparecer esta entrevista que les va a pedir su nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus datos, todo esto que ustedes han estado por años trabajando en noveno arte, ya sea como dibujante, escritor, entintador, guionista, etc. Esto también va para los investigadores, periodistas, medios especializados, inclusive aquellos que también comercializan noveno arte. Así que ya lo saben, amigos míos, esto es bastante simple de realizar. Hola amigos de LDP Magazine, continuamos con esta campaña de reunir o recolectar cómics y manga para el colegio de Colem. Estamos esperando sus donaciones, así que estén muy atentos. Para eso comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico LDP Magazine en vivo, para que ayudemos a estos chicos que están interesados en la lectura y principalmente en el noveno año. Así que contamos con su ayuda. Se les quiere. Así es, amigo. Entonces, hoy día tenemos un tema muy especial preparado porque acaba de terminar la celebración del Día de los Patrimonios y viene el pueblo, o sea, el mes de los pueblos originarios. Por lo tanto, dentro del patrimonio y nuestra historia, bagaje cultural, identidad, hoy día hemos querido invitar personas muy importantes, pertenecientes al pueblo Selknam. Nos acompañan Tamara Córdoba. Hola, un gusto. Nos acompaña Ana María Muñoz Gallardo. Muchas gracias, un gusto.
y Mauricio Ostroza, Hola, ¿qué tal? Un gusto. quienes pertenecen al pueblo al Selknam, y hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar y ahondar un poco en el tema, refiriéndonos con mucha libertad. Lo primero que les quisiera yo preguntar y que puedan explayarse es, cuando las personas se enteran que ustedes son Selknam, porque no es que ustedes parezcan, desciendan, o ustedes son Selknam vivos, ¿qué le dice la gente cuando usted lo comenta, cuando se entera? ¿Cuál es la primera reacción? Qué buena pregunta, Andrés. La verdad, lo primero que dice la gente es, te mira con incredulidad, porque la gente tiende a ver al Selknam como ese indígena con piel de guanaco, en blanco y negro y con rasgos muy autóctonos. Si bien muchos de nosotros aún preservan los rasgos, pero nos ven muy modernos, dicen, pero ustedes hablan como chilenos, o los del lado argentino les dicen que hablan como argentinos, y ustedes no parecen Selknam. Pero ahí entra lo que nosotros siempre hacemos, que es más que decir descendientes Selknam, que sí, en efecto nosotros somos descendientes de los Selknam. Tenemos un bisabuelo o un abuelo que vino de la isla. Pero la verdad es que así como también, como hablamos como chilenos, como nos vestimos como chilenos y reivindicamos también la cultura del país en el que vivimos, no podemos y siempre hemos sentido la necesidad de también reivindicar esa cultura que se quedó en el libro, en el museo. Nosotros siempre hemos sentido esa necesidad, ese sentimiento de decir, pucha, la cultura Selknam no se puede quedar en el libro, no se puede quedar ahí en el pasado. Hay una particularidad que me gustaría a mí aclarar, es que nosotros, todos los seres humanos y los seres vivos, tenemos descendencia genética. Hay algo que a mí me gustaría comentar antes de seguir adelante, es que los seres vivos tenemos descendencia genética. Y en el caso de las descendencias genéticas se requiere de la bimaternidad, ¿cierto? Es decir, una mamá y un papá, un óvulo y un espermio, pero particularmente gran parte de nuestra una identidad fundamental que se encuentra en un organelo, que es la mitocondria, solo la heredamos de la mamá. Porque la mitocondria que nos entrega el papá, ¿cierto? Que son células que tienen la mitad de la genética, la mitocondria que nos entrega el papá viene en la cola del espermio y se pierde. Por lo tanto, todo, y de hecho, dentro de las primeras colonizaciones en Sudamérica, y casi en todo el mundo, los primeros colonizadores que llegan son hombres. Y digamos, la herencia es entregada a través de las mujeres y eso permite hacer rastreo, hacer seguimiento. Y desde ahí, desde esa perspectiva, claro, de alguna manera se va actualizando la identidad porque van llegando nuevos genes, pero hay cierta persistencia, sobre todo en el mundo de la mujer. Y mujeres, ¿qué significa ser Selknam? ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo No, enfrentas? sí, yo solo quiero destacar la falta de conocimiento de la historia de nuestro pueblo acá en Chile. Porque nosotros estamos acá en Santiago, nos cuestionan. Porque vivimos de esta manera, nos cuestionan. Pero no saben que el pueblo Selknam sufrió un genocidio y por ende hubo una diáspora de niños arrancando, escapando de ese genocidio, de esa matanza, hablada por un Estado asesino, por una iglesia cómplice. Y en estos casos a nosotros nos tocó directamente porque mi abuelo es uno de ellos, de esos niños que escapó. Entonces, él llegó acá, posiblemente escondido en algún barco, no sabemos bien cómo la procedencia, cómo llegó, pero es hijo de Tierra del Fuego. O sea, tú dices que cuestionas que sean Selknam porque viven en Santiago. Porque nosotros vivimos en Santiago y no estamos allá en Tierra del Fuego. O sea, Entonces hay un desconocimiento garrafal de la historia de pero un nuestro migrante pueblo. alemán que vive en la 10ª región no lo cuestiona nadie. Para nada, para Entonces, nada. sí se cuestiona cuando es alguien que proviene desde el pueblo nativo, del pueblo original, pero no cuando alguien nos llega desde afuera y viene de un país con más recursos. Claro, y lo que pasa es que sienten ellos
que nosotros O estamos... algunos, sienten algunos. Sí, es muy poco, sí, pero hubo muchas personas que sentían que nosotros nos estábamos apropiando de un pueblo mágico, porque así lo ven, un pueblo mágico, los espíritus son alienígenas, entonces hay una ignorancia, pero muy grande frente a nuestra cultura, y eso va netamente por la negación que existe del genocidio de nuestro pueblo. Claro, bueno, en general, para ser ignorante solamente hay que opinar. Para ser un interlocutor válido hay que estudiar, por lo tanto, siempre vamos a estar más llenos de ignorantes que interlocutores válidos. ¿Cómo se enfrenta tener esta raíz tan cultural tan potente, de la cual voy a hablar en un minuto, con una sociedad que está, porque tú estás metida dentro de una sociedad súper estructurada, súper occidental, que tiene que ver con la academia, la enseñanza, el bien vertical? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se lleva adelante la identidad? Bueno, creo que, y esto yo creo que es parte como, no sé si estarán de acuerdo acá conmigo, pero creo que parte de la estrategia de sobrevivir ha sido, en cierta forma, como vivir bajo perfil. Entonces, como nos suele pasar, yo creo mucho, de que nosotros en el lugar donde nos desenvolvemos, ya sea como, no sé, pega, estudio, en general no tenemos esta cosa como es llevar el cartel de soy Selknam, soy indígena. Lo siento, oye, amigo, lo siento, pero yo a ellos los conozco hace mucho tiempo y donde los presento, yo cuento que son Selknam. Claro, es que yo los presento, oye, ¿sabes qué? Mi amigo pertenece al grupo, al pueblo Selknam, sí. Y la gente se asombra, yo lo veo así, claro. Y a veces yo pienso que ando como mostrando el papelito de los mineros así cuando salgo con el Mauri, porque en todos lados lo presumo, pero encuentro que es algo que todos debiésemos sentirnos orgullosos. Sí, es que de hecho me pasa que otras personas también me hacen lo mismo que tú, me presentan ante los demás como, oye, pero si es Selknam. Es un tema que no sé por qué nos ocurre, que en realidad lo que pasa es que es una lucha, porque lo vemos con otros pueblos, donde constantemente se habla de tal persona de origen tanto, no sé, en mi caso, por ejemplo, no sé, ilustrador mapuche. Y es como que si su gran... ¿Cachas? Diciendo mapuche llegó a ser ilustrador, ¿no? Claro, es como ni siquiera vemos su trabajo, sino que su gran aporte es que sea mapuche y que ilustre. Entonces, en mi caso... Claro, a pesar de tener esa discapacidad, llegó a ser un ilustrador. Es que bueno, eso también es un tema que se habla mucho. Se trabaja con mucho estigma porque también se suele pensar de que las comunidades tienen cierta gran ignorancia, no tienen acceso como a, no sé, a las redes, a internet. Entonces, claro, y sobre todo porque viven en el extremo sur, en choza, visten cuero, viven con los animalitos en armonía. Entonces, encontrar personas así es distinto, po. Nosotros todos los años vivimos por lo menos entre 15 a 20 personas desaparecidas que son practicantes de trekking, de escalada, que son nacidos en la nieve. Entre 15 a 20 personas todos los años se pierden. Esta gente no se perdía. Tenía el conocimiento del territorio, de guiarse por las estrellas, de saber, incluso a través del tipo de aire que recibe, orientarse planisféricamente. O sea, es algo que nosotros no lo entendemos. A veces cuando hablamos de pueblo originario estamos pensando un montón de gente con taparrabos, ya que si son los Huentelauquén, que apenas alcanzaban a taparse con hilito y que así corrían y vivían como animales, pero en realidad los niveles de tecnología aplicable a la naturaleza de especificación son gigantescos. Sí, bueno, acá también pasa algo. Bueno, acá esta persona que está acá es mi abuelo y justamente con lo que tú estás mencionando, parte de la historia... ¿Le podemos poner nombre? Él se llama Alfredo Rupatini. Okay. Parte de la historia dice que cuando llegaron tropas allá, porque él murió en Argentina, y llegaron tropas desde Buenos Aires a Argentina al lado del... Un poquito anterior. Hagamos un cuento. Cuando descubren, los marineros descubren este paso que era el estrecho de Magallanes, comienzan a circular por ahí
Y los primeros escritos desde el mundo occidental dicen que empiezan a ver fuego en la Tierra. No, pero esto estamos hablando que esto es una historia súper actual. Es posterior, ¿cierto? Pero es muy, muy actual. Empieza a ver fuego en la Tierra. Luego, después de eso, al pasar el tiempo, estamos hablando del siglo XVI, después al pasar el tiempo comienzan a haber personas que tienen estatura alta, pero todavía son enigmáticos, sin intercambio. No existe un contacto directo. Hasta que después llega al siglo XVII y comienza a haber un exterminio que fue pagado incluso por orejas. Se pagaban las orejas. Siglo XVIII vienen siglo XVIII vienen los zoológicos humanos, donde son capturados gente de la isla y es llevada a distintos lugares de Europa. ¿Son cuánto? ¿14 personas? O sea, estamos hablando de que Zoológico Humano, un periodo súper oscuro, pero no fue solamente del pueblo Selknam, sino que llevaron mapuche, llevaron Cahuéscar, Yagan, Aoniquén. Cahuéscar, Yagan son de la isla. Son de la zona de la isla, de sí. La isla grande. Sí, y del pueblo Selknam se llevaron aproximadamente 14 personas, de lo cual solamente se devolvió uno. Y ahí también hay historias terribles porque se llevaron niños muy chicos que terminaron muriendo de sífilis allá. O sea, niños de ¿cuántos? 12, 10 años. 8 años, entonces... Y terminan muriendo de una enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. Sí. Entonces ahí está más que dicho. Y allá con tratamiento inhumano y además era un circo. Había montones de personas que pasaban, los miraban, le tiraban comida. Entendiendo eso, o sea, para ir haciendo una previsión de cómo fue visto no solo el pueblo Selknam, sino más bien la zona. Ahora, claro, evidentemente había otra cosmología en el mundo occidental de imponer voluntad y de sentirse superiores al mundo. Otra cosa que sería bueno mencionar para que la gente entienda que no solamente el zoológico humano hubo en Europa, aquí en Santiago de Chile hubo el señor Benjamín Vicuña Maquena, trajo acá a la Plaza de Armas y en el Cerro Santa Lucía una familia Selknam. Y él mismo dice que son caníbales, que él vio, que él presenció comerse a 2 marinos. Y a esta familia, a nuestros hermanos Selknam, los tuvieron semanas sin comer, para que en algún momento después le tiraban carne y con ganas de comer con el alimento, porque carne de caballo, se tiraban ellos porque estaban muertos de hambre. Entonces, de esa manera proyectaban al público morboso que se estaban comiendo una persona. Claro, y fue aquí en Santiago. Estoy hablando en 1900. Yo por eso quería ponerlo en contexto, porque estamos hablando de 4 siglos en los cuales son infravalorados, son mirados menos, son utilizados también como un elemento de distracción, un elemento circense, en el cual si uno dice, oye, estos gallos eran caníbales y los de Uruguayo que cayeron ahí también, pues. Claro. Cuando ciertas condiciones no pueden ser juzgadas como normalidad cuando fueron esporádicas. Por lo tanto, claro, si yo mato de hambre a una persona durante 4 días, le tiro un puro plato para 5, se lo van a pelear. Claro, hay una necesidad que está y además que hay que entender que esta ciudad, no ciudad, sino este mundo, esta sociedad, el término indígena es totalmente peyorativo. Totalmente peyorativo. Nosotros somos nativos de este mundo, somos nativos de estas tierras, no somos indígenas. Y de esa forma también nos quitan patrimonio. Porque nosotros somos personas que tenemos derechos a vivir nuestra cultura como queramos, no como ellos nos imponen. Claro, ¿cuál es la lógica del dominio territorial? ¿El que lleva más tiempo o el que tiene más fuerza para imponer voluntades? Y eso ha sido conflicto, yo diría, desde que comienzan a surgir los centros neurálgicos de civilización. ¿Tú querías decir algo, Mauro? Yo creo que hay algunas cosas así que tenemos que tener en cuenta. Hay algo que corregir porque lo que son los vejámenes de los Selknam ocurrieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Desde mediados del siglo XIX hacia abajo, los Selknam tenían completa autonomía en Tierra del Fuego. Completa autonomía. ¿No fueron intervenidos? No. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no ocurrió en la Edad Media.
no ocurrió en la colonia. Esto ocurrió en plena época industrial moderna. O sea, esto podría ocurrir ahora, de hecho. Es lo mismo. Oye, No han pasado 150 años, que en la historia humana eso es muy poco. hubo un periodo en el cual se pagaba por oreja. Sí, Para ese fue el eliminar. periodo más oscuro, entre 1880 y 1890, hasta principios de 1900 se daban las matanzas. Claro, es triste, pero en realidad nuestro país ha sufrido una gran cantidad de matanzas en manos de aquellos mismos Sí, que viven en el país. Y como que se nos han ido olvidando poco a poco, iban se pasando. ha ido Siempre es olvidando. bueno recordarlo. Yo quería hacer mención a una publicación que aparece en la Universidad de Chile, que se llama El ADN de los chilenos. Está en la biblioteca pública, disponible digitalmente, en donde toman personas de todo nuestro país y comienzan a hacer el seguimiento de esto que yo les comentaba, de la mitocondria, del ADN mitocondrial que está dentro, y terminan estableciendo que, comparado con otros lugares, como por ejemplo personas que viven en África y nunca salieron de ahí, el ADN de los antiguos que viven cerca de la Isla Grande, al sur, allá pasado el estrecho de Magallanes, y muy cerca del estrecho, hacia el norte, esa es la sangre que tiene alrededor de 20.000 años en nuestro país. O sea, por ahí andaría rondando la llegada de los primeros habitantes y calza mucho con los habitantes de la isla, donde están los Selknam, los Yaganes y los Cahuéscar. Calza mucho, además, con la tradición oral, ¿no? Que es una tradición muy rica. Hay algo muy interesante que decir ahí. Adelante, por favor. ¿Sabes por qué? Porque habla del poblamiento americano. La teoría habla del puente de Bering y también de que poblaron desde Indonesia. Pero hay otra teoría que habla que poblaron desde Australia, Antártica, al Cono Sur. Y en la oralidad Selknam existe ese poblamiento. Tú sabes que a Australia el ser humano llegó hace 40.000 años Hace 40.000 años. y llegó en un botecito. No estamos hablando que llegaron Sí, en buque, 40.000 años. no, llegaron con botes rudimentarios, lo más probable. Pero se pobló Australia, luego en la oralidad Selknam, no recuerdo el nombre que tiene Australia, porque tiene un nombre. Después cruzaron un territorio blanco, lleno de enormes hielos que se llama Mahkum. Mahkum nosotros reconocemos que es la Antártica porque era eterno. Hablan de que era eterno, de que estaba lleno de hielos y que luego llegan a una tierra muy rica. Y esa tierra muy rica, llena de vida, le llaman Karukin, que vendría siendo la Patagonia. Que en ese tiempo Tierra del Fuego estaba unida al continente, entonces era como Claro, habían sectores que tenían separaciones de no muchos metros. no muchos metros o habían puentes de hielo terrestres, Se porque formaban en el el invierno. nivel del mar era más bajo. Y tiene mucha lógica que si tú vives en una isla, llega el invierno con los mayores fríos, te muevas al norte. Y si encuentras un Completamente. puente de hielo, sigas al norte Y lo hasta que pase el cruces, frío. exactamente. Y vayas recorriendo todos esos territorios por presas de caza, porque eran cazadores. De hecho, ahí viene el nombre el origen del nombre Selknam. Del brazo. ¿Qué significa Selknam? Son los hijos del brazo. Así se llama. Los hijos del brazo, porque Exactamente. llegan a la isla a través de un brazo. Sí. Que cuando uno mira en el mapa es un brazo que se forma entre la isla grande y no es un brazo, ahora es como una manita seca, ¿no? Ahora. Claro. Son como dos manitos juntas. Claro, pero claro, yo me imagino que con menor temperatura el agua estaba un poquito más baja y además que en el invierno todo eso se unía. Entonces todo eso se formaba como un bracito, ¿no? Bueno, y lo otro también, hay mucha gente que desconoce el nombre Selknam y solamente los conoce por Ona, y es por la típica fotos que han sido súper populares, que están en todos lados, que se venden como postales en el cerro, en el San Cristóbal, donde están los espíritus, como posando por la ceremonia del Jain. Pero eso que también le llaman Onas, que es el nombre colonialista que se le puso acá, como muchos pueblos originarios que también tienen como su segundo nombre exactamente, el nombre correcto es Selknam. Selknam. Es bien curioso eso, ¿eh?
Y es interesante que tocaste eso porque yo lo había guardado un poquito, pero ¿qué pasa con la apropiación cultural? Yo les cuento que con Mauricio estamos trabajando en un texto que pretende rescatar una historia Selknam que tiene mucho que ver con los viajes, porque ellos no se metían al agua, eran personas que caminaban. Pero, ¿qué pasa con uno va a cualquier lugar y lo único que falta es que lleguen juguetes chinos de las ceremonias Selknam? ¿Cuál es el más conocido? ¿Por lejos? ¿Qué es lo más conocido de los espíritus? No, de los Selknam. Cuando yo digo Selknam, Ah, de como los Selknam, Selknam. ¿qué me parece? Un Bueno, tipo rayado así con unas cosas en la cabeza. ahí se ve uno de los espíritus. Por lo general, lo que más se conoce son los espíritus del Jain. De hecho, cuando uno habla y le dicen Del Jaime. del Jain, y a uno le preguntan, tú eres Selknam, muy buena pregunta, ¿y por qué se vestían así con eso? No, no se vestían así. Es que llama la atención eso. Porque en todos lados reconocen eso. El tema es que toman eso y le dan otra connotación. ¿Y qué significaba? ¿Qué es lo que era? Mira, esos son espíritus. No es que sean. Hay hasta teorías que dicen que son extraterrestres, por ahí en History Channel anduvieron dando vueltas, pero en realidad son espíritus de la naturaleza, son ancestros de nosotros, muy antiguos. Y es más, esas son representaciones de los espíritus de la naturaleza. Eso, con el micrófono. Son representaciones de espíritus. Eso quiere decir que era prácticamente como montar una obra de teatro Es parte de donde la habían espiritualidad. actores que representaban estos espíritus, pero esto es una cosa mucho más mística en el imaginario de lo que se representa como, no es una persona vestida así, sino que esto tiene una, realmente intenta, como en el imaginario, ver cómo eran los espíritus que eran... Es una expresión espiritual. Perdón si no quiero ofender a nadie, pero si tú llegara un extraterrestre aquí, entrara a una iglesia y viera una misa, no, diría, hay un caballero que levanta un vaso y después todos toman. Y para él significaría eso. Sin embargo, para el mundo católico eso tiene una connotación, cuando Dios se hace presente y todo. Cuando miramos esto y ustedes ven que esta ceremonia, que esta representación espiritual, esta vivencia, esta experiencia del mundo de los espíritus, se ocupa para hacer arito y que todos lo anden colgando, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Nosotros hemos tenido varios problemas con este tipo de apropiación cultural y hay un extractivismo de ello. De hecho, el pueblo Selknam a nivel, no me atrevo a decir si a nivel mundial, pero por lo menos en Latinoamérica somos el pueblo más fotografiado. Hay más fotografías del pueblo Selknam y más figuras del pueblo Selknam. Y la gente lo hace netamente por turismo, pero no sabe de la historia, no tiene ni idea. ¿Te fijas? Y ahí ya hay una alteración y una apropiación del patrimonio. ¿Te fijas? Sí. Ahora, estos espíritus, para nosotros, son el inicio de, porque ellos lo utilizábamos en el Jain, digo lo utilizábamos porque yo soy Selknam, pertenecemos a la cultura, netamente para darle al cloqueten, que es el joven, que lo íbamos a preparar para que fuera adulto, lo que ahora en esta sociedad no se utiliza. Ahora los jóvenes no se preparan para ser adultos, no saben lo que es madurar, no saben lo que es tener una familia, no saben lo que es la responsabilidad de vivir en esta tierra. Pero claro, para eso era. Para eso se ubicaban ellos en cada lugar para preparar al cloqueten. Porque si él estaba preparado, luego podía perfectamente salir a cazar y tener familia. Así de notable era este Jaén. Y lo otro, que aquí en el año 1923, el último, en el 33 fue el último Jaén que lo presenció Anna Chapman. No, ese Jaén no se registró. No se registró. El tema es que a lo que yo voy con el último Jaén, que fue muy triste, porque fue netamente creado para mostrarlo. Pero esos jóvenes que estaban ahí haciendo de cloqueten eran muy niños, eran niños de 9 años, 12 años, y luego de que terminaba el Jaén, ¿qué iban a ir a salir a cazar si ya no había guanaco? Si la cultura ya la habían arrancado. Claro. Ya hubo un etnocidio, entonces fue netamente dejar un registro de lo que existía, pero de manera de burla. Es como, perdón la comparación, pero es como el mundo de los bosquimanos.
Los bosquimanos es uno de los grupos, de las tribus africanas más antiguas que existen, con genomas muy, muy antiguos, bordean los 50.000 años, y ellos vivían de la caza directamente, pero se hicieron muy famosos por una película y los dioses deben estar locos. Mm, Desde ahí viven sí, del turismo. Ellos siguen viviendo como bosquimanos, pero una vez a la semana alguien va y les lleva en un jeep provisiones y ellos la pagan con la plata que les dio el turismo. Ya no cazan, ya no tienen que andar buscando agua porque llegan bidones de agua, simplemente los otros lo hacen para que lleguen los turistas y los vean y lo escuchen hablar con chasquido, que es claro. como lo particular de ellos. Entonces, qué triste. Es que ahí hay un tema que siempre con el Maori, incluso como que en el imaginario como lo pensamos, y es que lamentablemente a nuestro pueblo no se le dio la oportunidad de tener quizás un desarrollo con la tecnología de la época, con el ingreso como de otras culturas, como de repente pasa con otros pueblos, por ejemplo, no sé, los inuit, ¿cachai? Los mongoles, que actualmente, claro, tienen como todo el desarrollo tecnológico que tiene el resto del mundo, pero en nuestro caso a nosotros no se nos permitió eso, entonces siempre imaginamos cómo hubiera sido como en Tierra al Fuego seguir viviendo, quizás ya no en los kawi, que son las casas, sino que ya como implementando otro tipo de cosas. La cultura sin duda hubiera sido muy rica porque nosotros conocemos que hay periodos de la historia que a nosotros nos faltan. Nosotros actuamos mucho quizás por memoria genética, pero sabemos que nos faltan ciertos fragmentos que precisamente quedaron en el olvido por todo esto que ocurrió. Sí, oye, y mucha de eso tendrá relación con el tipo de colonizador que llegó acá. Porque el contacto de los inuit, por ejemplo, tiene mucho que ver con el mismo pueblo que se convierte después en Canadá, que es un pueblo que se transforma comercial y le interesa establecer vínculos. Acá no, hubo una suerte de aniquilación. Y que quede bien claro que esto no tiene que ver con una postura política, sino que es un realismo O histórico. sea, sí, son hechos que Es realismo están histórico. O sea, comprobados. no es que tú digas, oye, no, resulta que Stalin no mató a nadie para defender un lado, o que digas, no, si Hitler no era tan malo. No, pues realismo histórico, hubo un número de muertes y acá la aniquilación de pueblos. Sí, de hecho, acá el libro que está ahí, que se llama De los vejámenes, Preséntenlo, por favor, ese habla mucho de todos los delitos que ocurrieron, pero un poco para comentarte lo que tú decías del pueblo comerciante, fíjate que el pueblo Yagan, sí entró a comercializar con la gente que vino afuera, que fue algo que el pueblo Selknam no hizo. También estamos hablando que acá hay una cuestión que siempre se habla como de romantizar el pueblo, y en realidad el pueblo Selknam era bastante aguerrido. Entonces era como la respuesta que hubo contra el que venía afuera, contra em, el Coliot, el hombre blanco, no fue tan amigable como quizás entró a transar con las otras comunidades que estuvieron reconocidas desde el primer momento y que todavía viven en la zona y que no se les quitó el territorio, solo se les redujo. Pero en nuestro caso fue mucho más brutal todo lo que pasó. Yo tengo esta impresión, un poco de lo que leí, lo que he investigado, que aquellos pueblos que se desplazan por tierra y que tienen territorio, que están muy al borde de la inestabilidad, son celosos de sus recursos. Que aquellos pueblos que son mucho más cercanos a la costa, en donde hay mayor abundancia de recursos, tienden más al comercio. Pero aquellos en donde, porque esto uno tiene que entender, para que exista la sustentabilidad de un grupo de unas 10, 12 personas, el número de kilómetros a la redonda es enorme. No es que uno pueda, hoy día nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero para una persona la cantidad de vegetales que se come al lado, al año, estamos hablando casi una hectárea que hubo que plantar. No es menor. Por lo tanto, a veces se nos pasa por alto esto, que tiene que haber sido espacio tampoco donde ellos no cultivaban, sino que administraban aquellos que iban encontrando en lo que les regalaba la isla en su paso, en el camino. Antes de que se vaya la idea de este libro,
El pueblo Selknam fue violentado sexualmente, fue casado, fue muerto y hubo esclavizado el gobernador Señoret. Llegaron a la isla de Tierra del Fuego a ver qué estaba pasando y se hizo un proceso que se llama en estos momentos se llama querella. La actual ley penal ahora es querella, en ese entonces era proceso. Los cuales estaba establecido diciendo que se estaban matando a indios, así tal cual dice, se estaban matando los indios, se estaban rematando los indios y se tenía que investigar. Y ese caso lo tomó el señor Waldo Seger. Y Waldo Seger fue íntimo amigo del señor Menéndez. Por ende, él en ese momento era el juez y era la parte. Lamentablemente, la ley penal antigua, el juez investigaba, juzgaba y condenaba. Y como era amigo del señor Menéndez y además que la policía, los carabineros de Chile, en ese entonces su retén estaba dentro de una casa que le había donado el señor Menéndez. Entonces estaba todo dado para ocultar esto. Y además que en todas los testimonios, Selknam dice claramente que eran incapaces. Y no es que fueran incapaces, sino que ellos no podían, según los que estaban ahí en ese proceso, no se daban a entender porque no hablaban castellano. Pero sí había personas que sabían, estaba Carlos Bridge, estaba Tel Catcher, Si también alguien estaba. quisiera averiguar más, investigar más, ¿dónde puede encontrar el libro? Estos libros nosotros los compramos allá en Punta Arenas, acá en Santiago, difícil encontrarlos. No llegan, tal vez si lo buscáramos por algún medio digital, lo hagan en vivo, pero si alguien Es quiere sumamente importante porque ahí sale claramente todos los vejámenes que vivió nuestro pueblo, todos los vejámenes. Es más, la señora Sarah Brown, que la encuentra la benefactora de Tierra del Fuego y de Punta Arenas, ella en su famoso palacio, en el subterráneo, tenía un prostíbulo de niñas Selknam para todos los terratenientes cuando hacían fiesta en su palacio. Uf, fuerte, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, hay que invitar a los amigos Hay que decirlo, a que sepan la historia real. Y a esta señora, de hecho, familiares de Brown actual, han hablado con nosotros y tienen testimonio que a esta señora era la que tenía el collar más grande de orejas Selknam. Uf. Oye, ¿esto aparece eso en el libro? No, son testimonios de personas que nos contactaron a nosotros, poder, familiares. Hay que llegar más a la comunidad para pero acá también salen. Ahí salen testimonios cuando la Policía Nacional violaban a las niñas, se los llevaban a los retenes. Sí, no, sale cuando se repartía la niña. Yo entiendo que es súper dura esa Es parte. Pero hay que decirla. Hay que decirlo, hay que decirla. Invitar a los amigos, pero sin cortar. Pero justo el Mauri iba a hablar del viaje y me parece que iba a hablar del viaje, ¿no? ¿Cuál viaje? Estábamos justo antes. Estaba hablando del territorio. Del territorio, de aquello que te da la isla, de aquello que tú te vas encontrando, administrar, y cómo eso te lleva también a relacionarse con los, porque también había, ¿cierto? Volviendo atrás, después de la invitación a investigar la historia real, por supuesto, volviendo atrás estábamos conversando acerca de este pueblo que es tan enigmático, pero que tenía lo suyo. Por supuesto. Que incluso cuando había pocas mujeres, no le temblaba la mano por ir a robarse alguna por ahí, ¿no? Sí, era una tradición súper común en muchos pueblos de acá, en realidad. Bueno, de la Patagonia. Que no era algo tan terrible como lo pensamos ahora, que llega alguien y se roba a la mujer, sino que algo... Era casi como... un espacio de equilibrio. Había un espacio de intercambio y de equilibrio. Lo que pasa es que esa historia responde a cómo era la organización antigua de los Selknam. Toda esa historia que está ahí.
Ustedes hablaron de que los yaganes, claro, ellos podían comerciar, los cahuéscar también comerciaron con los colonos, pero el Selknam tenía otro entendimiento del territorio, porque decían, estos viven libres como cavernícolas, pero no es tan así. La tradición habla de que se dividió la isla en varios clanes y eso se mantuvo durante miles de años, así. Igual entre clanes habían de repente rivalidades y se agarraban a flechazos y había guerra, como en todos los lugares del mundo, si eso es humano. El tema es que cuando llegaron los colonos, con sus ovejitas, con sus lavaderos de oro y todas sus cositas, ellos, los Selknam, vieron esto y yo creo que tuvieron que haber dicho, nos están expulsando a los guanacos y se están yendo a otros clanes. Entonces hay que matar a estos que están acá, que son más chicos. Nos arranca más encima, es fácil de matar. Claro. Entonces, no había esa concepción de que el animal era propiedad privada. Que lo trajo no existía la propiedad privada. No existía, no se entendía. El animal está disponible ahí para comérselo. Entonces eso generó lo primero. Lo segundo, después llegaron, no, primero llegaron los lavaderos de oro. Y ahí fue cuando transgredieron, cuando llegaron los mineros lo que hacían era, cuando iban, dejaban sus descansos de la faena, se cuenta que violaban mujeres que estaban recolectando frutos o hongos en los alrededores. ¿Y qué pasaba? Después llegaban los hombres y mataban un par de mineros, o los mineros respondían también con armas y ahí comenzaron también conflictos. Entonces se encontraron, claro, no se encontraron con un pueblo negociante, se encontraron con un pueblo con una organización previa, ya había reglas, ya había principios antes, mucho antes. Mira, a veces yo no voy a entrar en ninguna defensa corporativa ni política de ningún grupo, Está bien. Una vez hablando con un loco, él me dijo, yo no poseo tierra, yo le pertenezco a la tierra. Eso es. Porque la tierra es mi madre. Y si viene alguien y comienza a ensuciar o destruir a mi madre, yo a mi madre la protejo. Y esa lógica me hizo mucho sentido. No es que esté avalando violencia ni atentado, no es ese el tema. El punto es meterse en la cosmología de alguien que piensa distinto, que él no tiene un título de propiedad, sino que él es la propiedad de la tierra que le está recibiendo. Exactamente. Eso y en torno a eso, y más o menos pensando en el tiempo, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es el patrimonio? No tiene que ver con algo, sino que tiene que ver con la vida. O sea, el patrimonio no es una bandera, el patrimonio no es una canción nacional. El patrimonio es la emoción que yo siento al ver mi bandera, es la fuerza con la que canto mi canción nacional, es la fuerza en que yo vivo el espíritu que pongo para las fiestas patrias, para construir un Chile mejor. Eso tiene que ver con el patrimonio. Cuando yo miro, por ejemplo, en mi caso, yo miro los fósiles y me maravillo con las generaciones que han ido sobreviviendo a lo terrible y difícil que es la vida. Y en ese contexto quería preguntarle a usted, esta sangre Selknam que lleva por dentro cada uno, ¿cuál es la expresión patrimonial? ¿Cómo les entrega? ¿Cómo los identifica? ¿Cómo los marca? ¿Cómo los lleva a la persona que son? Yo solamente puedo expresar mi patrimonio en una pura palabra: resistencia. Yo creo que va por lo mismo también. Resistencia, orgullo. Sí. Sí, también. Concuerdo. Resistencia y también no olvidar el origen que uno tiene. Que uno se olvida de repente, dice, yo soy chileno, descendiente de españoles, soy italiano, y no reconoce el otro lado. Pero yo creo que resistencia y recordar ese origen con orgullo y vivirlo también. Volviendo al tema del ADN mitocondrial, no importa el apellido que usted tenga, no importa el apellido, los genes que tiene son de la mamá. Así y a es. veces hay gente que se llena tanto con el apellido del papá, no. Y los genes que tienen, como que le mejoraron un poquitito la raza, y eso es fabuloso cuando uno mira la identidad materna que ha ido recibiendo, donde uno se ha ido construyendo, más de la mitad es mamá. Exactamente, es muy fuerte la sangre materna. Oye, yo quiero agradecerles el tiempo que se tomaron
para venir a conversar, para exponerlo de manera tan sincera y transparente. Y quisiera invitar a todos los amigos, si quieren aprender más del pueblo Selknam, si quieren de verdad conocerlo, ¿dónde pueden ir? ¿Dónde pueden buscar? Hay una página en Instagram que se llama asamblea.telcacher, con K. Una comunidad. Somos, bueno, partió como una asamblea porque nos separamos de un grupo de adherentes culturales que empezaron a tergiversar las cosas y nosotros, los descendientes legítimos, dijimos, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a separar y vamos a formar nuestra asamblea de jóvenes, que después, posterior, se nos unieron también nuestros padres y nuestros adultos, y formamos también la comunidad Selknam Telcacher, que ahora está inscrita en CONADI y tiene toda su formalidad. Y hay algo particular que dijiste tú y pasó muy colado. Para este pueblo no existía la división política chileno-argentino. No. Más ha sido una contaminación cultural. Exacto. Por lo tanto, así como hay mapuche, los mapuches son mapuche. Algunos viven en Chile y otros en Argentina. Así es. Los Selknam son Selknam. Algunos viven en Chile y otros en Argentina. En Argentina. Esto es exactamente lo mismo si la isla de Pascua la divides en dos. Claro. Exactamente lo mismo que la isla de Tierra del Fuego la dividieron en dos. Rapa Nui. Rapa Nui. Muy bien dicho, muy bien dicho. Sí, es muy curioso. Bueno, y amigas, amigos, agradecidos por permitirnos este espacio para conversar y dejarlos invitados para nuevas oportunidades. Vamos a seguirnos encontrando con temas tan interesantes como este que generan debate. Si ustedes después de participar de esta conversación no tienen nada que decir, entonces no lo hicimos bien. Hay que tener un debate, tener una postura y salir al encuentro del otro con manos abiertas, diciendo la verdad, buscando verdad y tratando de repararnos entre todos. Sí, de eso se trata, un mundo mejor. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien. Roberto, que está detrás de cámara en este minuto, también se está despidiendo por ahí, me está haciendo los gestos. Vamos a comerciales y Roberto va a cerrar. Muchas gracias chiquillos por haber estado aquí y nos vemos para la próxima. Hola amigos de LDP Magazine, estamos acá desde Play Kingdom y les recordamos que estamos con concurso. Gánate una bolera a tu elección. ¿Cómo participar? Muy simple, simplemente tienes que decirnos 3 cómics de algunos de los autores que hayan participado con nosotros durante nuestro programa Mundo Viñeta durante 2024. Y también no olvides que tienes que seguirnos en nuestros Instagram, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom, quien te regala esta fabulosa bolera a tu elección. ¿Cómo participar? Fácilmente en la parte inferior, darnos tu respuesta. Estaremos atentos. Se les quiere. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Como saben, fuimos invitados a participar, a hacer este llamado para el mapeo de la historieta chilena. Y estamos colaborando de todo corazón. Muchas personas han tenido problemas para inscribirse y no comprenden cuál es el sistema. Este es bastante simple. Si ustedes ven este banner que se ha puesto en bastantes partes, hay que simplemente escanear el código QR para que ustedes lo hagan directamente desde su celular. Pero como esto ha sido un poquito engorroso para algunas personas, tratamos de ayudar y haciendo un link directamente. ¿Cuál es este link? Ahora lo van a ver ustedes. Para eso, en nuestra página www.ldp Magazine hemos puesto este link directo para la página de inscripción y esto es de manera bastante fácil. Simplemente ustedes se van a nuestro banner, vuelvo a repetir, está en www.ldpmagazine.com, inscripciones, mapeo de la historieta chilena, y hacen clic justamente en el botón naranja que dice inscríbete aquí y te va a redireccionar justamente donde comienza esta encuesta y este mapeo. Eso es sencillamente lo que tienen que hacer. Hacen clic en realizar la encuesta y inmediatamente empieza a aparecer esta entrevista que les va a pedir su nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus datos, todo esto
que ustedes han estado por años trabajando en noveno arte, ya sea como dibujante, escritor, entintador, guionista, etc. Esto también va para los investigadores, periodistas, medios especializados, inclusive aquellos que también comercializan noveno arte. Así que ya lo saben, amigos míos, esto es bastante simple de realizar. Hola amigos de LDP Magazine, continuamos con esta campaña de reunir o recolectar cómics y manga para el colegio de Colette. Estamos esperando sus donaciones, así que estén muy atentos. Para eso comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico LDP Magazine en vivo, para que ayudemos a estos chicos que están interesados en la lectura y principalmente en el noveno año. Así que contamos con su ayuda. Se les quiere. Ya amigos, así estamos finalizando este primer programa que estamos acá desde el Sistema de Bibliotecas Públicas, acá justamente en la Biblioteca Bella Vista recién inaugurada. Como les digo, nuestra casa de hoy para adelante de LDP Magazine, no solamente van a estar los programas, los conversatorios y vamos a tener distintas sorpresas de aquí adelante. Y todo por el mismo sueldo. Así que ya saben, amigos míos, los queremos. Estén en contacto con nosotros. Gracias Andrés, gracias chicos. Y esto es parte de este vuelco creativo que nosotros queremos inyectarle a la cultura y ver un poquito más allá del género fantástico, que es lo que tocamos siempre. Entonces, nos agradecemos estos miércoles culturales que vamos un poquito más allá. Así que esto ha sido LDP Magazine en vivo. Se les quiere.